Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 47 del curso de geometría. Vamos a ver este corolario, que claro, por ser un corolario es una consecuencia directa del teorema que probamos al final de la lección anterior, ¿verdad? Y que decía lo siguiente: toda pareja de secciones de un prisma que sean paralelas entre sí son congruentes, ¿ves? Y este teorema, claro que es un corolario, una consecuencia de ese teorema, dice toda sección de un prisma paralela a las bases del prisma son congruentes a esas bases del prisma, y todas las secciones rectas de un prisma son congruentes entre sí. Bien, pues miren, vamos a ver cómo va la prueba. Dice: por definición de un prisma, las bases son congruentes y en planos que son paralelos. Bien, recuerden que las bases de un prisma, ¿verdad?, son estas dos caras del prisma que son paralelas una a la otra y además que son congruentes, ¿verdad? Bien, por lo tanto, fíjense que yo puedo considerar esas bases, esta base y esta base, como secciones también de ese prisma. ¿Cómo se pueden considerar como secciones de ese prisma? Pues recuerden lo que son secciones de un prisma. Son la intersección de planos con el prisma, ¿verdad? Por ejemplo, esta sección, la A, B, C, D, E, de ese prisma, es la intersección de un plano que pasa más o menos así inclinado con el prisma, ¿verdad? Al cortar el plano ese que pasa así con al prisma, quedan marcadas en el plano eso, y claro, también en el prisma, esos 5 segmentos, ¿verdad? Porque recuerden que estábamos considerando un prisma pentaedro. Así que esa sería una sección, eso es lo que es una sección de un prisma. Por lo tanto, fíjense que las bases, esta cara que está aquí abajo del prisma, que es congruente y paralela a esta base, que es la cara que está arriba, ¿verdad? La base, esas son las dos bases. Se pueden considerar secciones del prisma porque puedo pensar que es la intersección del plano que contiene a esa base con el prisma, y esta también podemos ser una sección pensando que es la intersección del plano que contiene a esa base con el prisma, ¿verdad? Así que son dos secciones de ese prisma que son paralelas, determinadas por planos paralelos, hacen que son congruentes entre sí, por lo que dice precisamente el teorema anterior, que secciones de un prisma que sean paralelas entre sí son congruentes. Por eso es que estas dos que estaban aquí, determinadas con dos planos paralelos, ¿verdad?, o sea, más o menos un poco inclinados así, eran congruentes. Ahora, estas dos secciones, que resulta que son las bases, es la intersección de dos planos paralelos con el prisma, ¿verdad? Así que también, por el teorema anterior, son congruentes, además de que por definición lo son. Bueno, pues entonces, por el teorema anterior, cualquier sección del prisma que sea paralela a las bases, ¿verdad? Ahora, una sección no así un poco inclinada, sino que sea exactamente paralela a las dos bases, la esta y a esta, ¿verdad? Porque recuerda que si usted tiene dos planos, ¿verdad?, como son estos, que son paralelos, cualquier plano que sea paralelo a uno de ellos va a ser paralelo al otro. Así que si yo paso por aquí ahora un plano no inclinado así como para determinar esas secciones para probar el teorema anterior, sino que sea paralelo al plano que contiene a las dos bases, a los planos que contienen a las dos bases, van a ser paralelos a esos dos planos, y la sección que queda aquí determinada va a ser paralela a las bases, y por lo tanto, por el teorema anterior, vuelve a ser congruente con las bases, ¿verdad? Así que hemos probado la parte que dice que toda sección de un prisma que sea paralela a las bases son congruentes a esa base, Vamos a ver ahora la parte que dice todas las secciones rectas de un prisma son congruentes. Pues miren, por definición de las secciones rectas de un prisma, las secciones rectas de un prisma, por definición, las secciones rectas de un prisma son perpendiculares a las aristas, ¿verdad? Así que ahora una sección paralela, recta de ese prisma es un plano, está determinado por un plano que es perpendicular a las aristas, ¿verdad? Así que si yo cojo un plano que es perpendicular a las aristas y otro para determinar otra sección recta que también será perpendicular a las aristas, recuerden que aquí probamos que planos que sean perpendiculares a una misma línea, por ejemplo, que sea perpendicular, ese plano que va a ser perpendicular, digamos, va a ser perpendicular a todas las aristas, pero vamos a poner que sea perpendicular a esta, ¿verdad?, esta arista del prisma, y este otro plano que es perpendicular a esta misma línea, esa arista del prisma, pues esos planos son paralelos entre sí. Por lo tanto, las secciones que determinan ahí, que son rectas, porque están pasándose de manera no como este plano que pasó aquí, que pudo haber sido también pasado en forma perpendicular a las aristas. Si ahora yo cojo uno específicamente que sea perpendicular a las aristas, las dos secciones
que quedan determinadas, las dos secciones rectas que quedan determinadas serán paralelas entre sí. Por lo que acabamos de decir que planos que sean perpendiculares a una misma línea son paralelos entre sí. Y por el teorema anterior, las secciones que son paralelas en un prisma, las secciones de un prisma que son paralelas son congruentes. Así eso es lo que dice, que todas las secciones rectas de un prisma también van a ser congruentes. Bueno, vamos a ver entonces ahora una definición de otros conceptos también relacionados a los poliedros. Vamos a darle aquí. Recuerde copiar, ¿verdad?, esta demostración con su... no requería ni siquiera dibujar hacer un dibujo nuevo, sino que usted para hacer referencia a ese dibujo que fue el que usamos para demostrar el teorema al final de la lección anterior. ¿Okay? Y en el teorema dice lo siguiente, la definición, perdón, nos define los siguientes 4 conceptos. Dice: un prisma cuyas bases, fíjense que esto es un prisma, ¿verdad? Pero fíjense que, por ejemplo, esta base es un pentágono, ¿verdad? Y esta base de arriba también es un pentágono. Por eso que decíamos que ese es un prisma pentaedral, pentaedro o pentagonal. Pero si da la casualidad con prismas, sus bases, en vez de ser, por ejemplo, pentágonos, ¿verdad?, fueran paralelogramos, entonces se llama un paralelepípedo. Fíjense, paralelepípedo, ¿ok? Vamos a subrayar esta segunda E, porque muchos estudiantes piensan que debe ser paralelepípedo, pero no es paralelepípedo que significa, ¿ok? Es un paralelepípedo. Muy bien. Si las aristas laterales de un paralelepípedo son perpendiculares a las bases, lo llamamos un paralelepípedo recto. Un paralelepípedo recto. De otro modo, o sea, si las aristas laterales, que recuerden que son paralelas entre sí, un prisma, no fueran perpendiculares a la base, entonces se dice, se llama un paralelepípedo oblicuo. Un paralelepípedo oblicuo. ¿Sí? Tercera definición. Y la cuarta y última definición
es un paralelepípedo cuyas caras son cuadrados. ¿Okay? Un cubo. Es un paralelepípedo, pero cuyas caras son cuadrados. Bien, pues recopie, estas 4 definiciones, ¿verdad? De esos 4 conceptos: el paralelepípedo recto, el paralelepípedo oblicuo, el paralelepípedo rectangular y lo que es el cubo. Y vamos a ver ejemplos en particular. Recuerda darle pausa al video si es necesario para poderlas copiar. Por ejemplo, y vamos a verlos aquí. Tenemos aquí preparados, indicados más bien. Mírenlos aquí. Aquí tenemos un paralelepípedo rectangular. Fíjense que las bases son rectángulos, por eso es que son paralelogramos, perdón. En particular en este caso son rectángulos, pero no tienen que ser rectángulos, ¿verdad? Las bases son rectángulos y son paralelogramos, ¿verdad? Así que es un paralelepípedo y es rectangular porque las bases son rectángulos. Además de eso, fíjense, yo podría decir que este paralelepípedo, aunque no esté indicado, aparenta ser también paralelepípedo recto, porque fíjense que las aristas laterales, que son estas, aparentan, dan la impresión de ser perpendiculares, ¿verdad?, a las bases, ¿se fijan? Así que podría ser que ese paralelepípedo rectangular, porque las caras son rectángulos, puede ser también recto, ¿no? Aquí tenemos un cubo, aquí es como si ilustra un cubo, ¿eh? Fíjense que esta cara de frente obviamente es un cuadrado, ¿no? Esta cara, que a pesar de que aquí se ve más corta que alta, ¿verdad?, posiblemente, por la cuestión de la perspectiva, este lado sea igual, o sea congruente que este, ¿verdad? Igualmente que este lado, que se ve más corto, sea congruente con este. Pues si ocurre, ¿ves?, que si esto es un cuadrado, esto es un cuadrado, esto es un cuadrado, etc., ese va a ser un cubo, porque es un paralelepípedo, ¿verdad?, cuyas caras son cuadrados. Aquí tenemos un paralelepípedo oblicuo. Fíjense que las caras, las bases que son esta y esta, ¿verdad?, son rectángulos. En particular, parecen también ser cuadrados, ¿verdad?, pero no necesariamente. Son definitivamente paralelogramos. Por eso es que es un paralelepípedo, ¿verdad? Entonces, fíjense que las aristas laterales, aquí en este caso, distinto a como se notan aquí, ¿verdad?, aquí se notan aquí, son oblicuas por la base, ¿verdad?, no forman un ángulo recto por la base, ¿okay? Así que este sería un paralelepípedo oblicuo. Dicho sea de paso, fíjense que el cubo tiene que ser automáticamente recto, ¿verdad?, un paralelepípedo recto, además de ser rectangular, porque recuerden que las bases, si son cuadrados, son rectángulos, y si la base de un paralelepípedo son rectángulos, es rectangular. Y como las caras son cuadrados y los ángulos de los cuadrados son rectos, pues también es un paralelepípedo rectangular. Recto, perdón. Bueno, fíjense también que todos los paralelepípedos son hexaedros, o sea, tienen 6 caras, ¿eh? Miren, esta cara de aquí, esta cara de aquí, esta cara de aquí, ya van a ser 3, ¿verdad? Entonces tiene esta cara que está por aquí al lado, van 4, la cara que está aquí debajo van 5 y la cara que está aquí atrás van 6. Así mismo usted puede ver que aquí hay 6 caras y así mismo puede ver que aquí hay 6 caras, ¿ok? Así que vamos a hacer este comentario que indica que, note, los ejemplos son el 1, vamos a ponerlo por aquí, ¿verdad?, que es ese, un paralelepípedo rectangular. Y para asegurarnos de que es rectangular, fíjense lo que yo voy a indicarle.
esta cara de arriba, la base, esta base de arriba, es un rectángulo, ¿ok? Tiene los ángulos rectos, ¿ok? Por eso es que es un paralelepípedo rectangular. La cara de abajo, que tiene que ser, claro, por definición de un prisma, como no son los paralelepípedos, tiene que ser congruente, así que también será un rectángulo, ¿verdad? Y entonces aquí yo no lo voy a indicar, ¿verdad? Pero aparentemente también estas aristas laterales son perpendiculares a esas bases, así que también podríamos decir que pudiera ser un paralelepípedo recto, que pudiera ser, o que parece, ¿verdad?, ser un paralelepípedo recto. El segundo, este que está aquí, esto es un cubo, ¿verdad? Cubo. Note que los cubos también son paralelepípedos rectangulares, porque las caras, las bases, mejor dicho, que es la de abajo y la de arriba, ¿verdad? Son estas dos, son cuadrados, porque en un cubo todas las caras son cuadrados, y al ser cuadrados son rectángulos, así que es rectangulares. Es un paralelepípedo rectangular, las bases son rectángulos al ser cuadrados. Y además, como los ángulos rectos de cualquier cuadrado, y esta cara también es un cuadrado, y la cara del lado, y la cara de atrás, etc., y la cara de por acá atrás también es cuadrada, es un cuadrado, los ángulos son rectos, así que estas aristas son perpendiculares a esas bases, que son cuadrados, y por lo tanto también sería un paralelepípedo recto. Y también son paralelepípedos rectos. ¿Eh? Finalmente, el tercer ejemplo, fíjense que tengo un paralelepípedo oblicuo, porque obviamente las aristas laterales, se fijan, no son rectas, no forman ángulos rectos con la base, ni con la otra base, claro, tampoco. Es un paralelepípedo oblicuo, ¿verdad?, cuyas bases aparentan ser cuadrados, ¿verdad?, cuyas bases aparentan ser cuadrados. Bueno, vamos a indicar lo siguiente como un comentario. Observe que cualquier paralelepípedo es un hexaedro. Y recuerden que eso quiere decir que tienen todos los paralelepípedos 6 caras, las 2 bases y las 4 caras laterales. ¿Okay? Bueno, vamos a ver ahora el siguiente teorema. Recuerde, copiar, aquí les dejo un espacio para si quieren darle pausa al video y copiar estos ejemplos, lo que comentamos sobre esos ejemplos y este comentario. ¿Okay? Y vamos a terminar viendo este teorema. Vamos a establecerlo ahora y lo probaremos en la segunda parte de esta lección. Dice así: dos prismas serán congruentes cuando las bases y las bases correspondientes, ¿verdad?, y dos caras
laterales, contiguas, o sea, una al lado de la otra, ¿verdad? Son correspondientes también son congruentes. Pues en la demostración de este teorema vamos a utilizar estos dos poliedros que tenemos aquí. Fíjense que lo hemos escogido pentaedros o pentagonales o pentaedros o pentagonales, ¿verdad? Pero el argumento que vamos a utilizar, usted se da cuenta que funcionará aunque esto haya sido un hexaedro, aunque haya sido un triángulo, aunque haya sido un cuadrilátero, lo que sea, las bases, me refiero a las bases, ¿verdad? Las bases siempre. Por ejemplo, estamos considerando pentaedrales, es la otra palabra que me faltaba, ¿verdad? Pentaedros, pentaedrales o pentagonales, ¿verdad? Pero funciona el argumento, aunque esto sea un hexágono, esto sea un hexágono, esto sea un cuadrilátero, un cuadrilátero, esto sea un heptágono, un heptágono, un octágono, un triángulo, lo que sea. Las bases pueden ser de cualquier forma poligonal que usted quiera. El argumento funciona siempre. Y entonces yo voy a suponer, ¿verdad?, que las bases, esta base y esta base son congruentes, ¿verdad? Y claro, las bases de arriba también serán congruentes. Y que esta cara, por ejemplo, la BAF y la EAF que son contiguas, ¿verdad?, una al lado de la otra, ¿verdad?, son laterales y son contiguas una al lado de la otra, son congruentes a estas dos caras correspondientes acá, que también, claro, son contiguas, ¿verdad? Así que en la prueba vamos a indicar lo siguiente. Considere los dos pentaedros, o no decir poliedros, pentaedros, poliedro. Después vamos a aclarar que es pentaedro, pero que puede aplicarse el argumento a cualquier tipo de poliedro, ¿verdad? Ajá, vamos a llamar a este poliedro el AI, ¿verdad? Usando, ¿verdad?, dos puntos en las bases, ¿verdad?, y que estén opuestos, que no estén en las mismas, por lo menos que no estén en la misma recta, ¿verdad? El AI. Los poliedros AI y A', I', ¿verdad? A', I', con bases, vamos a llamarla la AD congruente a la base A' de primo, y fíjense que estamos utilizando puntos que están no contiguos, ¿verdad?, para identificar ese pentágono que es la base de ese poliedro pentagonal. Y también, claro, será congruente con las caras de arriba, porque recuerden, por definición, dos poliedros, si son prismas, ¿verdad? Perdónenme. Y estos poliedros tienen que ser prismas, ¿verdad? Prismas. Entonces, solo son poliedros, son prismas en particular. Tienen que ser prismas. Los dos prismas, eso con esas bases, de esos prismas congruentes, ¿verdad? Esta base congruente con esta, y claro, esta base que tiene que ser congruente con esta, por definición de un prisma, será congruente con esta, que tiene que ser congruente con esta, y si esta es congruente con esta, pues son congruentes también entre sí, ¿verdad? Congruente a la base FI, esta que está aquí, la FI, y congruente a la cara, que es también base F', I', esta que está acá, ¿verdad? Y también con caras contiguas vamos a llamar así esta cara, esta que está por aquí, la BAF. Estoy usando 3 puntos, ¿verdad?, para identificarla. Esa cara, más bien, vamos a decir primeramente, caras BAF congruente a la cara correspondiente acá, B', A', F', y las caras contiguas a estas, laterales y contiguas, ¿verdad? Vamos a aclarar eso también. Las caras laterales
caras laterales. BAF, ¿verdad? Y claro, yo decir BAF estoy incluyendo todo, ¿verdad? Toda la cara, ¿no? Estoy identificándola con 3 puntos, ¿verdad? No con lineales, ¿verdad? Pero me refiero a toda la cara, ¿verdad? La BAFG, lo llaman nada más que BAF. BAF congruente correspondientemente a la B', A', F', esta que está aquí. Y las caras laterales y contiguas a estas que acabamos de decir que son correspondientemente congruentes, esta que está aquí, mire, es la que está contigua, que sigue directamente detrás, ¿verdad? La EAF, ¿verdad? Que podríamos haberla llamado EAFJ, ¿verdad? Pero además la EAF congruente a la cara contigua a esta que está aquí, que era congruente con esta, y esta que está aquí atrás, es contigua con esta que está aquí atrás, que es la E', A', F'. E', A', F'. Bueno, creo que eso es lo que nos piden, que tengamos dos prismas que tengan esas propiedades, ¿verdad? Ajá. Y queremos ver que son, con esas condiciones, queremos ver que esos dos prismas son congruentes, coinciden en todas sus partes. Ajá, noten, o entre paréntesis, noten que hemos considerado dos prismas pentaedrales, pero el argumento es aplicable a cualquier otro tipo de poliedro. Prisma, más bien. Recuerden que no tan solo tiene que ser poliedro, es un prisma. Estas condiciones de congruencia es nada más que poliedros que sean prismas, que recuerde y les repito que son poliedros que tienen dos caras paralelas y congruentes, ¿verdad? Y las caras laterales que sean paralelogramos, ¿ok? Muy bien. Queremos ver, queremos probar aquí, ¿ok? Ese prisma que llamamos aquí AI, ¿verdad? Prisma AI, este que está aquí, este prisma, ahí, es congruente con este prisma A' y primo, este que está aquí, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Es decir, tendremos que ver que coinciden en todas sus partes. Bueno, copien esto, porque cuando vengamos ahora en la segunda parte de esta lección va a aparecer aquí la demostración, el resto de la demostración de ese teorema, ¿ok? Y lo discutiremos, claro, con los detalles correspondientes. Nos vemos entonces en la segunda parte de la lección. Ya mismito.